Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo, temas importantes estratégicos de la región, miradas técnicas, temas, energía, economía, salmonicultura y pesca, desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo. Muy buenos días amigos, mucho gusto, un agrado estar acá con ustedes nuevamente, con mi compañero Vander. Salva, ¿cómo estamos? Muy bien, resfriado como un gato, pero... Sí, resfriado, vamos a tratar de contener esos virus por acá. Pero bueno, estamos llegando a fin de año, así que se nos pasó volando, llegamos al último programa de nuestra segunda temporada de Encrucijada Regional. Así es, así que yo creo que fue un año interesante, tuvimos muy buenos invitados, creo que pudimos poner sobre la mesa algunos temas que son relevantes y a ver si en este programa cerramos algunas cosas, digamos, redondeamos. Siguen pasando cosas y van a pasar porque ya la próxima semana hay elecciones. Exactamente, el plebiscito constitucional. Se viene interesante. Sí, se acelera la agenda, digamos, de fin de año, no solamente con las festividades, con los términos de los colegios en este minuto. Estamos recordando que este está grabado, ¿no es cierto?, el programa. Pero están saliendo los colegios, el Colegio Cruz del Sur terminó sus clases hoy y más encima la agenda política que se acelera. La próxima semana, como tú bien dices, el plebiscito constitucional, entre a favor o en contra, vamos a tocar brevemente ese tema y después, claro, uno dice vienen las vacaciones, pero por ejemplo la agenda política y económica va a seguir muy intensamente, porque el próximo año hay elecciones regionales y de gobiernos locales en octubre, pero también el gobierno que está tratando de impulsar este famoso pacto fiscal, que ahora como parece que están tentados de cambiarle el nombre a una especie de pacto por el progreso. Pero tú también desde el punto de vista de la CPC, que recordamos a la gente que Salvador es presidente de la Confederación de Producción y Comercio de Magallanes, ¿Cómo ves el resumen de este año y el apronte para lo que viene el 2024? Mira, es un año complejo y el 2024 se ve complejo también, porque más allá de ciertos anuncios y la buena voluntad que yo creo que siempre existe, digamos, podemos tener de repente diferencias con algunas autoridades, pero hay que reconocer que estamos todos tratando de hacer que esta región crezca, estamos todos tratando de remar. Así que yo prefiero ahí, desde ese punto de vista, ver el vaso medio lleno más que medio vacío. Pero seguimos con problemas estructurales, incluso culturales, podría ser en alguna medida, ¿no es cierto? Porque la actividad económica sigue estancada. Bueno, estos primeros 20-21 meses del gobierno del presidente Boric son los peores, el peor ciclo económico desde el retorno a la democracia. Sí, claro. Y eso yo creo que la gente lo percibe, digamos. Todo aquel que tiene un negocio, un bolichito, digamos, se nota que hay menos actividad de la que podría haber. Yo creo que esa es la diferencia que hay que hacer. Sí. No es que esté, porque uno sale a la calle y no es que vea... Muchas gracias, César. Gracias. Recordamos a nuestro amigo que estamos en el restaurante Yecus. Siempre muy amable, nos reciben. Muy bien. Lo que decía, no es que uno vea que las cosas están mal, ¿no es cierto? Que la delincuencia está desbordada, por mucho que en la tele de repente te muestran los casos más notables y han aumentado, ciertamente, pero cuando uno anda por la ciudad, no podría decir que la ciudad está deprimida, pero sí se puede decir responsablemente
que no está teniendo la actividad que podría tener. Y ese es el punto básico, porque las cifras de crecimiento, cuando celebramos que no se decrece, sino que, ¿no es cierto?, que es apenas por sobre un 0%. Claro. Quiere decir que la cosa no anda bien. Tenemos un montón de perspectivas, de proyectos. Dentro de la CPC hemos tenido la dicha, digamos, y la buena fortuna de contar con visitas notables, empresariado nacional, hace poco la Cámara Chileno-Alemana de Comercio. Ahí estuvimos, claro. En enero, digo un spoiler, digamos, porque es una primicia, pero es importante, se va a hacer el lanzamiento del IPOM, del Banco Central de diciembre, ¿no es cierto?, que es importante porque es el que cierra el año. El IPOM es el informe de política monetaria del Banco Central. Claro, ese se va a hacer aquí en Punta Arenas. Entonces es importante, están ocurriendo cosas, pero queda una especie de, no sé, de mar de fondo de que no ocurren con la velocidad que podrían ocurrir, ¿no es cierto? Esta es una región que, todos lo dicen, todos los que vienen, tiene un tremendo potencial. Bueno, ¿qué pasa que no se desarrolla? Y aquí cierro. Tenemos un anuncio que es importante, más de 390 millones de dólares, ¿no es cierto?, en este pacto con el MOP para los próximos 5 años, que anunció el presidente hace 10 días atrás, una cosa así. Es importante, es un montón de dinero, ¿no es cierto?, que se va a inyectar. Pero cuando empiezas a escarbar un poquito en qué se va a inyectar, el doble clic. Claro, te encuentras con que hay muy pocos proyectos, muy pocos. La gran mayoría son estudios, diagnósticos, evaluaciones, reposición, que se puede discutir o no si vale la pena reponer, que son los puentes de Chabuco, el puente de... No, también son cosas a veces necesarias también que hay que hacer. A mí me cuesta creer que sea necesario, francamente, pero por último, bueno, es una obra. Pero se echa de menos obras de inversión. Por ejemplo, no hay un peso destinado a pavimentación en Torres del Paine, a continuar el camino a Allende Gaya, a continuar el camino a Cabo Froga. ¿Te fijas? Entonces... No, y ahí hay otra cosa, que acuérdate que estos convenios de programación famosos que se firman entre el gobierno central, sectorial, con el gobierno regional, muchas veces se hace mucha pompa, se toca el bombo, se publicita, el gobernador regional, Jorge Fríes, va a los distintos medios para decir esta es la buena nueva, pero después no se concretan. Yo recuerdo... Acuérdate que como exdirector del Instituto Nacional de Deporte, después yo ya había salido, pero se firmó un convenio de programación por más de 100.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, entre el Ministerio del Deporte y Jorge Fríes, que en ese tiempo era intendente, y al final, ¿qué se concretó? Poco y nada, o sea, ni siquiera estoy hablando que se haya concretado tal vez el 5%. Entonces también yo creo que hay un riesgo ahí de todo lo que se está proponiendo, si es que se va a concretar. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo quiero creer que sí se va a concretar. Es más optimista que yo. Digamos, sí. La verdad que yo veo la vida la veo de manera optimista siempre. Trato de ver el lado bueno. Pero aún concretándose, la pregunta que tenemos que hacernos los magallánicos es, de toda esa enorme cantidad de recursos, ¿cuánto va a quedar efectivamente en la región? Sí. ¿Y cuánto eso empuja nuestro desarrollo? Por una parte, ahí donde se echan de menos, ¿no es cierto?, más obras, más inversión en infraestructura, ¿no es cierto?, algo que agregue valor, que agregue riqueza. Hay muchos estudios que por ahí son necesarios, habría que entrar a analizarlo uno por uno, digamos, de nuevo, esperemos que sí son necesarios, pero cuando se contratan muchos estudios, lo más probable es que esos estudios terminen siendo ejecutados por consultoras, ¿no es cierto?, instituciones que no están en la región. Entonces, ¿cuánto de eso efectivamente queda aquí para los magallánicos? Probablemente es muy poco. Y eso es un tema que tenemos que conversar, porque lo hemos hablado en otros programas, ¿no es cierto? Aquí lo que nos tiene que mover es lo que nos mueve como CPC Magallanes, pero nos tiene que mover como magallánicos. Sí, por supuesto. Es cómo hacemos para sacarle el mayor provecho posible a nuestra región. Una región enorme, con una geografía maravillosa, muy extensa,
pero que sin embargo sus habitantes, en un 98% creo, viven en centros urbanos, Claro, viven claro. en la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar eso, para ocupar el territorio, para sacarle todo el potencial que tiene? Y el correlato inmediato es, una vez que logramos sacarle trote a la región, es cómo hacemos para que ese progreso le llegue efectivamente a los magallánicos. Estos son los grandes desafíos que ayer me lo preguntaban en una entrevista en la radio. Decía, no es un desafío solo de la autoridad, es un desafío de todos. ¿Cierto? De la autoridad sin duda, de empresarios sin duda, pero el magallánico de a pie también. Sí. Porque si bien por ahí no tiene quizás los recursos para mover el amperímetro en términos de inversión, sí tiene derecho a pataleo. Y eso hay que ejercerlo. Sí. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos un desafío importante. Sí. Bueno, en ese sentido, obviamente, las grandes expectativas o la gran apuesta un poco de todos está en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, Sí. o amoníaco verde, o como se le quiera decir. Y siempre, bueno, lo hemos conversado en otros momentos, el desafío está cómo podemos subir al carro del desarrollo a nuestra población. Y ahí... ¿Y cómo construir ese carro? Tú has visto los plazos que la misma autoridad estima para concretar esos recursos. Estamos hablando de, no sé, 6, 9 años. 9 años. Eso es un espanto, digamos, o sea, Sí. es Lo imposible ser bueno que por lo competitivo menos con eso. hay un reconocimiento y un poco un mea culpa. Le contamos a la gente que estuvimos conversando un poquito con Salvador antes de iniciar el programa, y en la mañana yo asistí, ¿no es cierto?, a un evento de la Corfo, donde estaban todas las autoridades, desde Jorge Fríes, el delegado presidencial Ruiz, etcétera, los Ceremi, y ahí donde Corfo presentaba, ¿no es cierto?, su programa de transformación del hidrógeno verde para Magallanes. Y si no me equivoco fue la Ceremi de Economía, la señora España, Sí. que justamente presenta esta lámina y hace mea culpa. Mira, son 9 años, ¿no es cierto?, la tramitación de un proyecto productivo de envergadura. Son 363, si no me equivoco, permisos sectoriales que hay que tramitar, 363, de los cuales 61 son críticos para la industria del hidrógeno verde. Con eso es imposible ser competitivo con nada. Fíjate, cuando tú ves que las mismas firmas que están trabajando acá en el hidrógeno, H&F en particular, logró montar un emprendimiento en Texas, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Mucho más fácil. En Uruguay les están dando todas las facilidades. Nos estamos quedando afuera del carro. La vamos a ver pasar. Eso es dramático, porque el tamaño de los capitales involucrados en esos proyectos, ¿no es cierto?, no tiene nacionalidad, no tiene fronteras. Entonces van a ir donde es más fácil. Correcto. Rentabilizar ese capital más pronto. El otro día lo conversábamos, qué es lo que uno puede esperar de Argentina con Milei. Yo lo veo como una fantástica noticia para Argentina, Sí. pero como un riesgo enorme para nosotros, en particular los magallánicos. Porque si Argentina logra recuperar el camino del desarrollo, Sí, su capacidad de crecimiento. ¿no es cierto? Que yo me alegro por Argentina, digamos, los Sí. quiero muchísimo, pero nos vamos a quedar de nuevo convertidos en el pariente pobre. Sí, sí. Hay un riesgo. Mira, a ver, para justamente poner la pelota al piso de lo que tú estás señalando, o sea, el presidente electo Javier Milei viajó inmediatamente a Estados Unidos y tomó una decisión. Mi aliado es Estados Unidos. Lo dijo la campaña. Sí. Estados Unidos. Es el primer presidente electo, o sea, no asumido, que lo reciben, digamos, con todas las pompas en la Casa Blanca. Se junta todo su equipo con las personas más importantes de Estados Unidos y ya empiezan a haber un trabajo conjunto para que Estados Unidos lo apoye. Eso es una tremenda señal para el mundo de la inversión. Que venía de antes. Recuerda, hace 1 o 2 meses antes de la elección, hubo una entrevista de Carson Tucker
¿no es cierto? Que es la Sí. entrevista más vista en la historia de la humanidad. Correcto, que se la hizo a Milei. Se la hizo Sí. Milei, ¿no? O sea, Sí. eso refleja que hay una tremenda expectativa frente a Correcto. lo que puede hacer Milei en Argentina. Y Milei ya está posicionando a Argentina como el aliado de Estados Unidos acá en el continente, ya diferenciándose totalmente. Y el otro día, todos conocen a Elon Musk, ¿no es Sí. cierto? El dueño de Tesla, SpaceX, etcétera, el hombre o el segundo hombre más rico del mundo. Y resulta que él dijo, mira, Milei, Argentina, yo voy a poner las plantas de Tesla, inversión de $100.000 millones. ¿Ya? Que es más que toda la inversión que estamos conversando de hidrógeno verde acá en la región. ¿Te 10 fijas? veces más, digamos. ¿Te fijas? Claro. Entonces, esas son las magnitudes y por eso es nuestra preocupación de que tenemos que hacer las cosas bien, pero rápido. Sí, pues. Porque cuando uno empieza a ver, hacer el doble clic, como tú dices, Diego, ¿por qué la gente, los grandes empresarios, ¿no es cierto?, los grandes capitales del mundo están mirando a Argentina? No es porque Milei sea un tipo de derecha, ¿no es cierto?, o sea, tenga tal o cual planteamiento. Lo que les promete Milei, su planteamiento, y ojalá lo logre, ¿no es cierto?, es tener una economía abierta. Exactamente. ¿Qué es lo que los capitales buscan? Tener una economía donde pueda efectivamente competir por los méritos del proyecto, ¿no es cierto?, y no haciendo uso o usufructo de regalías, de bonificaciones, Sí. de subsidios, ¿no es cierto? Porque la competencia libre tiene la gracia que es la única legítima. Entonces, un proyecto que se las gana en esa competencia, en esa lid, ¿no es cierto?, es un proyecto que nace sólido. Sí. No depende de la voluntad política, no depende de que le hagan una llegada estrecha, ¿no es Un cierto? arreglín. Y aparte, como es en competencia libre, obviamente propende a la eficiencia y a la correcta utilización de los recursos disponibles. Así es. Entonces, claro, a uno le sorprende un poco o extraña, echa de menos ese Chile pujante que iba desarrollándose, que iba disminuyendo la pobreza, incluso para los amigos del Frente Amplio que siempre dicen lo contrario, incluso la desigualdad venía lento pero sostenidamente disminuyendo en Chile. Y bueno, todas las variables macroeconómicas se destruyeron y hoy en día, como te decía, los últimos 20 meses del gobierno del presidente Boric, apenas el 0,68% de crecimiento económico tenemos acumulado. Si lo corregimos, ni siquiera es positivo, ¿ya? Y hoy, el otro día, Gabriel Boric estaba como anunciando y lo veía incluso como entusiasmado de que el próximo año la economía chilena podía crecer al 2,5%. Entonces la verdad que eso termina siendo muy paupérrimo. Cuando nosotros decimos que estamos creciendo a 0, 1%, incluso 2%, la verdad es que el ingreso per cápita, el ingreso por persona en el país está cayendo. Es decir, por persona nuestro país se está empobreciendo. Esa es la realidad. Y esa es nuestra situación. De un país que iba para arriba, nosotros en este momento tenemos la nariz hacia abajo, de aterrizaje. Y ya no vale la culpa, echarle la culpa a la pandemia. No, aparte que cuando uno analiza los números son bastante claros, son bastante definitorios. Ahí siempre puede haber interpretaciones, pero al final tú no puedes inventar los números. Entonces, y también el próximo año, si nosotros crecemos al 2,5%, dado el crecimiento de la población, que es como 1,8%, la verdad que no estamos moviendo la aguja. Como economista uno habla también, si uno quiere sacar proyecciones, si nosotros apostamos hoy nos gustaría ser como España, como en Bélgica, quisiéramos ser un país desarrollado, a esos niveles de crecimiento de nuestro país, resulta que nos va a tomar 100 años tener el nivel de lo que esos países tienen hoy. ¿Te fijas? Es así, la matemática no miente. ¿Ah? Entonces, obviamente que nosotros tenemos que cambiar. Me gustó esa lámina de la Seremi de Economía porque fue un reconocimiento de que hoy en día realmente una barrera de entrada, una piedra en el zapato para el progreso del país es el Estado. Sí. Mira,
esa es la buena noticia. La mala sin duda es que todavía es terriblemente complejo, lento. La buena noticia es que hay conciencia. El mismo presidente en la cena anual de la industria hace un poco más de un mes atrás se comprometió. ¿Tú estuviste en esa? Sí. Se comprometió a cortar los plazos, digamos, hacer más expedito, más fácil el conseguir los permisos. Porque tiene clarísimo que te pueden gustar más o menos algunos matices, ¿no es cierto?, algunas visiones, pero a fin de cuentas la única forma de lograr desarrollo es creciendo. Sí. Bueno, hubo un anuncio en ese sentido, que está en el anuncio, vamos a ver cómo se concreta, pero de parte del Ministerio de Economía, porque en la reunión de hoy había también algunos funcionarios del Ministerio de Economía de Santiago. Plantean dos cosas. Una, tener como una persona, un funcionario, ¿ya? Un ejecutivo, que haga la gimnasia axilar, digo yo, que se ponga, como se dice, las carpetas de la tramitación de los proyectos y lo esté supervisando como para tratar de agilizar. Dicen, esa es una cosa que están planteando. Y la otra es que reformar, ¿no es cierto?, el proceso de tramitación, que yo creo que eso es la mayor clave, de poder simplificar. Yo tengo una visión distinta, fíjate, y tal vez porque me estoy poniendo viejo, digamos, desgraciadamente. Pero lo que hace falta en todo ámbito de cosas es seniority, es años de circo. Gente que pueda tomar decisiones maduras, con experiencia, que no esté descubriendo el mundo. Eso a fin de cuentas es lo que te tiene trabado todo, porque el mismo tema ambiental que estamos viendo, si en el Ministerio de Medio Ambiente no tienen un staff, que no tiene por qué ser muy grande, pero un staff mínimo de gente, no sé, de viejos macucos que se la han visto, ¿no es cierto?, que han llevado adelante proyectos, que conocen de eso y que pueden aplicar el buen criterio, terminas condenado a que las decisiones son tomadas por gente que, por muy buena voluntad que tenga, pero tiene las competencias. Y yo creo que muchos de ellos, la gran mayoría, si tiene esa buena voluntad de hacerlo bien, pero si no ha visto el mundo, ¿no es cierto? Claro, bueno, a eso le podríamos sumar que es real, que existen dos almas, porque eso me lo han reconocido también personeros del mismo gobierno. Existen dos almas al interior. Sí. Una que tiene la voluntad, por ejemplo, de repente puede haber una carencia de competencias, de recursos, etc. Pero después también hay otra alma, sobre todo de esta generación que se cree superior moralmente, que cree que incluso la teoría del decrecimiento, ¿ya?, y que no ve viable los proyectos productivos, ¿ya? Así es. Y obviamente que eso es un tremendo riesgo, una amenaza para el desarrollo y la mejora de calidad de nuestra gente, porque sin crecimiento, sin nuevos proyectos, sin inversión, no hay trabajo. Si no hay trabajo, imposible pagar la cuenta a fin de mes. Claro. Y al final te das cuenta tú que la gente que logra, es una frase relamida, digamos, pero que logra surgir, que logra llevar adelante sueños, proyectos, ¿no es cierto?, es porque muchas veces es porque ha fracasado mucho, ¿no es cierto?, y eso es experiencia, que se ha tenido que pelar el ajo. Sí, sí. Y desgraciadamente eso es lo que más se echa de menos hoy día, principalmente a nivel de autoridades. Y tiene un tremendo impacto, porque pues claro, si no has tenido que no sé, ganarte las lucas, hacer el esfuerzo de llegar a fin de mes para pagar los sueldos, ¿no es cierto?, para cubrir los cheques o los créditos que estás tomando. De arriesgar todo tu capital. Arriesgar tu capital, ¿no es cierto? Hipotecar la casa. Claro. Cuesta hacerse una idea del mundo real. Yo te digo por experiencia, sí. Yo trabajé prácticamente toda mi vida de empleado. Y buena parte de eso me fue muy bien, con un muy buen sueldo. Pero fíjate que la experiencia de los últimos años en que he estado dedicado a una pyme, básicamente, sí, ¿no es cierto?, sí, me ha enseñado más de la vida, del mundo real, que los 30 años anteriores. Porque uno empieza a arriesgar tus lucas, claro, ahí
¿no es cierto? Las decisiones son más difíciles de tomar. Son más difíciles, sí. digamos, tienes que saber que a fin de mes tienes que pagar sueldos, tienes que pagar el IVA, tienes que cubrir, no sé, el crédito, el cheque. Y llevar la platita para la casa. Y comer, claro. En cambio, cuando tienes el sueldo asegurado, es jauja, digamos, ¿sabes? Cuesta hacerse la idea de cuál es el mundo real. Y yo creo que por eso es que el apoyo que tiene este gobierno no está en las clases más necesitadas, porque la gente más humilde vive ese día a día y se da cuenta, ¿no es cierto? Valora el esfuerzo, el trabajo, el emprender. Y eso es lo que nos está faltando. Sí, y tienen el termómetro de la calle, o sea, cuando uno ve que hoy en día la economía obviamente está estancada, que la gente, tú dices, claro, la ciudad no está deprimida, es verdad, pero está lento. Pero podría estar mucho mejor. Sí, exactamente. Y los comerciantes lo dicen, o sea, las caídas están, las ventas están caídas. Sí. Por ejemplo, el tema de venta de autos, lo decían el otro día los de la zona franca, 40% abajo. En el suelo. Entonces, es complejo. Y ojo, en la venta de autos, yo lo veo en la venta de motos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que pasa lo mismo. Los autos que se están vendiendo son los autos caros. ¿Por qué? Porque la gente que tiene recursos, la crisis le es transparente, digamos. No le impacta. En cambio, lo que no se vende es el auto económico. El auto medio, sí. Porque ahí es donde está apretada la cosa. Sí. Ahí es donde tú tienes que... Una familia no está realmente el acceso al crédito. Claro, una familia que tiene que... Si quiere comprar un auto, ¿no es cierto? Es muchas veces la inversión de la vida. Claro. Entonces, claro, ahí cuesta, digamos, te embarcas o no te embarcas en una coyuntura que finalmente la principal falencia, el principal problema que tenemos hoy es falta de confianza. Sí. Le puedes dar todas las formas que quieras, pero es falta de confianza en que esto sí efectivamente va a mejorar, que no te van a cambiar la regla del juego, que si tú inviertes hoy día, ¿no es cierto?, vas a tener un camino expedito para conseguir, no sé, los permisos, los decretos, lo que fuere. Fíjate una cosa, que yo en la mañana también rápidamente participé en un debate de Radio Polar respecto de, ¿no es cierto?, a favor o en contra de la propuesta constitucional. Y estaba personeros de Pablo Eusenius, Juan Francisco Miranda, que lo tuvimos aquí invitado al J. Que lo tuvimos al J acá, siempre es muy interesante hablar con él. Uno puede tener diferencias, pero también muchos acuerdos y miradas cercanas. Pero como que de alguna manera tenían una postura que ellos decían que no era cierto esta cosa de que la constitución o la nueva propuesta podía venir a solucionar los temas de incertidumbre, ¿ya? Mira, más allá de ponerlo en una situación, en un contexto ahora de en contra o a favor del proyecto constitucional, lo que es cierto es que las confianzas están deterioradas y que el sector productivo, el mundo de la inversión, necesita confianza, necesita certidumbre, necesita reglas claras para que tan simple como un analista de proyecto pueda sentarse frente a ese Excel, ¿no es cierto?, y planificar las cosas a largo plazo. Y que las variables sean más o menos esperadas, ¿ya? Se muevan dentro de parámetros. Y eso hoy día no lo tenemos. Entonces, obviamente lo que está sucediendo es que la inversión no se está concretando en el país. Las empresas en general están creciendo, las empresas que son multinacionales o de mayor espalda en Chile están creciendo hacia el exterior. Yo lo conozco desde el mundo financiero. En el mundo financiero en general no están analizando proyectos en las fronteras de Chile, todo lo contrario, están abriendo oficinas en Uruguay, obviamente Miami, en otros lados, y porque aquí no están en juego las reglas, ya no están claras. Lo que pasa es que el ruido y eso tenemos que cambiarlo. El ruido constitucional ya lleva 4 años, ¿no? Sí, mucho. Te genera básicamente un ambiente de incertidumbre, porque esas son las reglas del juego y hoy día no sabemos cuáles van a ser. Si tenemos, por ejemplo, un Congreso que hoy en día está totalmente atomizado, son 16, 17 partidos los que juegan ahí en la Cámara de Diputados y en el Senado,
y resulta que tenemos parlamentarios electos con el 1%, sí. Ellos se dedican simplemente a tirar bravuconadas, digamos, para su público, para su barra brava. Sí. Pero en ese contexto no están puestos los incentivos positivamente para el diálogo, que el Parlamento justamente es para eso, para generar un diálogo y encontrar acuerdos. Ya llevamos demasiados años en que el único acuerdo que hubo de la política fue, veamos este proceso constituyente, que no era algo que pedía la gente. No, para nada. Mira, yo creo que los políticos en general están pagando el costo de haberse desconectado de la gente en forma absoluta. Y no me sorprendería que lo terminen pagando el próximo domingo 17 en serio, digamos. Porque, a ver, en los medios por ahí se trata de plantear mucho la situación, la elección entre un voto a favor o en contra del gobierno. Pero en la práctica yo creo que es un voto a favor o en contra de la clase política. Y eso explica por qué hay transversalidad en ambas posturas. En la postura a favor hay gente de todos los colores, ¿no es cierto? Si bien sí. Quizás más hacia el centro, pero de todos los colores. En la postura en contra también tienes desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Y en ambos casos con buenos argumentos. Entonces está jodido. Yo francamente todavía no sé qué voy a votar. Bueno, yo ya te había contado, yo la verdad que voy a favor, para que la gente lo sepa. Yo en esto no soy neutro, pero finalmente decidí mi voto a favor. Y también, bueno, más allá de ese contexto, también hay mucho ruido porque se ha discutido por harto tiempo que el gobierno ha querido, lo tenía escrito en el programa de gobierno, Boric, ¿no es cierto?, de una gran reforma tributaria que ha tenido que, como en general en todos los campos, ha tenido que ir bajando los flaps, aterrizar a la realidad, ¿ya? Pero eso también es algo que preocupa al mundo de la inversión, ¿ah? Ahora, eso sí, por suerte que la mirada de tener una agenda más pro crecimiento ha ido tomando cada vez más fuerza. Sí. En ese sentido, también cuéntanos, tal vez desde la perspectiva de la CPC, ¿cuál es la postura de la CPC? Mira, es un poco lo que tú planteas. Hay una postura claramente de preocupación frente a este pacto fiscal, ¿no es cierto?, al cambio en el régimen impositivo. Esto viene muy bien. Eso, la tablita le estábamos echando de menos. Gracias César. La rica tablita mar y tierra, ¿no es cierto?, del restaurante Yecus, que siempre lo aconsejamos, ¿no?, que vengan acá, fin de año, las comidas, las cenas de empresa, la familia, vengan para acá a tomarse. Esta no es la hora para tomar alcohol, por eso nosotros tomamos un juguito, pero si vienen en la noche, un rico vinito, de una tabla. Sí, y las tablitas están re buenas. Sí. Tan potentes. Mira, nuestro camarógrafo ahí está, pero... Ya le vamos a cambiar. Bueno, ¿qué estabas diciendo? No, lo que te decía, que hay una mirada con preocupación, porque claramente hacen falta más recursos para financiar el funcionamiento del Estado. Y ahí uno puede discutir, ¿no es cierto?, en qué se gasta esos recursos, pero claramente hay un déficit de recursos, falta. ¿Tú lo ves como un déficit? Bueno, lo que pasa es que se sigue gastando en cosas que probablemente no tiene sentido gastar. O sea, en vez de optimizar el Estado, sí, se opta por meterle más plata. Sí. Pero, yo tengo una mirada más, ahí te la voy a explicar. Pero el problema es que la solución para meter más recursos al Estado claramente es una solución, pero claramente no es la que sirve, que es aumentar los impuestos, porque para tú poder tener recaudación, tienes que tener generación de recursos. Claro. Entonces, si no creces, claro, terminas quitando más y más, entonces llega un momento en que el sistema colapsa. Entonces, bueno, el ejemplo es Argentina. Argentina es el mejor ejemplo de todo, digamos, sin duda. Claro. Entonces, claro, la visión que hay desde SOFOFA, desde la CPC, es que lo que hay que retomar es la senda del desarrollo, la senda del crecimiento.
Y Chile supo crecer, si aquí no estamos descubriendo la rueda. No es decir, mira, es que habría que hacer. No, si lo hicimos. Este país creció un montón. Sí. ¿Y por qué creció? Porque se dieron las señales correctas. Sí, sí. Y eso es lo que está faltando hoy día. Sí. Tal vez hay que crecer de una manera distinta. Yo eso sí, mira, hay un economista que seguramente lo conoces, que es Oscar Landerrete. Mira, estoy hablando de un economista que es socialista, formado en lo que es la línea de pensamiento de materialismo marxista, ¿ya? Él viene de ese lado, muy distinto a mí, que yo vengo, ¿no es cierto?, formado por los Chicago Boys y soy un economista liberal. Pero él también tiene las ideas más maduradas y él entiende, y en eso yo estoy de acuerdo con él, que el modelo también de crecimiento de nosotros tiene un agotamiento. Y por lo tanto nosotros tenemos que generar, como tú dices, los incentivos, generar como las reglas del juego para que también podamos diversificarnos y abrirnos a otras áreas que nos permita crecer, mejorar la productividad. Nosotros llevamos más de una década en que, por ejemplo, la productividad del trabajo está incluso decreciendo. Y tú puedes aumentar mucho el capital, pero si tu productividad del trabajo está decreciendo, también la productividad del capital termina siendo decreciente, digamos. Con un agravante, Manolo, claro. y algo que lo podemos ver al día a día. Y es que para ser más productivo, para tener mayor productividad, tú tienes que tener personas con mejor preparación, más capacitada. Y si hay algo que se ha caído en este país es la educación. Estamos haciendo crisis mal. Bueno, los que vinieron con la receta que iban a mejorar la educación ha sido nefasto. Claramente, eso hay que decirlo. Pero lo vemos en cosas a veces tan pedestres como cuando te encuentras con inmigrantes, ¿no? Mucha gente que atiende en negocios, ¿no es cierto?, en oficinas, venezolanos, peruanos, bolivianos, colombianos. Y es gente que da gusto el trato, ¿no es cierto?, la formación que tiene. Gente común y corriente. Sí, no estamos hablando de profesionales que se vinieron aquí, no, gente común y corriente que salió de su país porque no le veía potencial, ¿no es cierto?, buscando nuevos horizontes, por la razón que fuere. ¿No es cierto? Pero la gran mayoría de los inmigrantes que han llegado efectivamente buscando una mejor vida. Y muchos de ellos, yo me atrevo a decir que la gran mayoría, da gusto el trato que tienen. Y eso es educación. Y es la razón por la cual en muchos negocios donde se atiende público, por ejemplo, ¿cierto?, prefieren a extranjeros. Porque tienen un mejor trato. Y eso finalmente es educación, es lo que se gana en la casa, en el colegio. Y en Chile lo hemos perdido. Bueno, lo conversábamos, ¿no es cierto?, hace tiempo atrás en uno de nuestros programas, que invitamos a Nicky Radolich, ¿no es cierto?, director del Colegio Cruz del Sur. Conversábamos eso y uno ve hoy en día una crisis en la educación pública principalmente, pero también hay un deterioro incluso en la educación, digamos, hasta la subvencionada, privada subvencionada, y los estándares están bajando. Entonces, creo que ahí tenemos que realmente cambiar la forma en que hemos estado las cosas, dejar de manipular la educación como una bandera política. Sin esto deberíamos estar todos detrás, todos unidos, porque... Claro, tú ves, llama la atención que la discusión hoy día es si la educación o los servicios de educación pasan a ser administrados por este ente nuevo que se creó o quedan en los municipios. Y toda la discusión está enfocada en eso. Pero ¿cuánto se discute del contenido, de la calidad? De la calidad. Cuando el otro día veía una entrevista a unos chicos que acaban de dar la prueba de admisión universitaria, no sé ni cómo se llama. El PAES, creo, algo así. Y el discurso, prácticamente todos era que había estado muy difícil, que había que leer mucho. ¿De qué estamos hablando? Claro, y desgraciadamente uno lo ve cuando te toca, no sé, interactuar con jóvenes sobre todo.
que no son capaces de entender lo que leen, no son capaces de entender lo que les explican, lo que tienen un vocabulario paupérrimo. Correcto. Eso es dramático. Mira lo que pasó en esta semana. Destruyeron la Plaza Bulnes, ahí en la avenida Bulnes con Sarmiento. Eso es vandalismo, es feísmo, digamos. Sí. O sea, ¿cómo cresta puede haber alguien tan pelotudo, digamos, para romper algo que había quedado precioso? Sí. Romperlo por romperlo, digamos, rayarlo, digamos, una ciudad llena de rayados ininteligibles. Por último, si escribieran algo decente, ¿te fijas? Pero puras huevadas, digamos, eso es que sí. Sí. A mí me indigna. Y eso, fíjate, me indigna aún más ver algunos comentarios que vi, creo que fue en Facebook, a propósito justamente de la rotura ahí en la plaza, ¿ya? De gente que de alguna manera lo justificaba, decían, uy, no, pero hay que ver quizás qué es lo que, por qué lo hace. Claro, digo, claro. No, ese te fijas, es inconcebible. Sí. No podemos tener una convivencia sana si tenemos gente capaz de hacer ese daño. O sea, ¿qué tiene en la cabeza? Bueno, son cosas que, bueno, venían de antes también, pero sí, claro, no, que también son consecuencia, acuérdate de todo lo que pasó en Chile en 2019, particularmente a partir del 18 de octubre, y donde también muchos de nuestros líderes lo justificaron, claro, y muchos guardaron silencio también. Entonces, obviamente, con ese nivel de ejemplo, de enseñanza, después lo único que puedes hacer es cosechar tempestad, y es lo que ha pasado también, lo que está pasando en Chile, las incivilidades, también la inseguridad. Yo tengo una mirada tal vez un poquito más crítica al respecto que la tuya, pero me preocupa mucho porque yo veo, no es que sienta, yo no siento, yo veo, analizo, razono, que nuestra región también está cambiando y la criminalidad se nos está metiendo por debajo de la puerta. Desgraciadamente, es cierto, hay más robos, digamos. Mira, esta semana nomás me robaron una hidro de ahí del local, a plena luz del día. Mira. Estaba en la mañana, al mediodía ya no estaba. Esas cosas no pasaban. Pero ¿sabes qué? Hay señales. Mira, esta semana, no sé si fue esta semana o la semana pasada, el INACH publicó un trabajo sobre el cambio climático y la Antártica. Me llegó, sí, me llegó. Principalmente Mario Lepe. Sí, o sea, la verdad que a mí no me gustó nada, digamos. Creo que a ver, estoy en profundo desacuerdo con muchas de las cosas que plantean ahí. Pero más allá de eso, porque es discutible, hay una imagen ahí, la voy a buscar, sí, en que tiran llamando a reaccionar sobre el cambio climático, lo que fuere. La imagen que ponen es de un tipo lanzando una molotov. Eso no lo vi. Eso para mi gusto es gravísimo. Claro. ¿No es cierto? Y es gravísimo que sea una institución estatal, pública, ¿no es cierto?, que lo incorpore en su página. Porque lo que está haciendo... Que pone un anarco. Está romantizando, claro, ¿no es cierto?, a un delincuente. Sí. Sí. Entonces eso para mí es inaceptable, digamos. Más allá del contenido... Y como si fuese la manera de generar cambios. Claro. Fíjate, no, eso no puede ser. Fíjate, yo creo que eso es inconcebible, es gravísimo. No puede ser en un documento que de hecho fue presentado en Doha en esta reunión de la COP28, ¿no es cierto? Sí, por ahí me llegó, me lo mandó, sí, la verdad, pero no lo abrí. Me llegó por el WhatsApp. No, es lamentable. Tremendo. Porque así es como vamos dando pequeños mensajes, ¿no es cierto?, que nos terminan dejando donde estamos. Sí. No, la verdad, terrible. Sería como para que diera alguna explicación, porque de esa imagen, ¿cómo se llama? Lepe, el apellido. Marcelo. Yo dije Mario era fue capitán de la Universidad Católica, el club de fútbol. Sí, no sé si él será el editor, no sé, la verdad no sé. Sí. Pero también él es responsable de los documentos que hacen una institución.
Mira, sí, me parece mal. Yo igual estoy preocupado porque veo que bandas delincuentes relacionadas incluso al narcotráfico, sé que se están dando vuelta. Tú sabes que el jefe narco no es un gallo tonto, es un gallo bueno para los negocios, más decir. ¿Ya? Entonces, cuando tiene esta perspectiva, ese no es el gallo delincuente que está en la esquina traficando una cosa chica. El gallo son bandas grandes. Y son tipos informados, están viendo, saben que Magallanes puede desarrollarse el hidrógeno verde, que se va a necesitar mucha gente, que van a andar muchos aviones para arriba y para abajo. Entonces los gallos dicen, ¿sabes qué? Voy a mandar al último, por ahora que no hay nada, al último de mi clan, el sobrino para que vaya a darse una vuelta a Magallanes, empiece a hacer algunas cositas, tanteando el terreno. Yo creo que esas cosas están pasando, porque si tú te fijas, la policía hoy en día ya tiene pesquisas de bandas, ¿ya? Y ya no es ocasional una vez a las 500. ¿Ya? Todavía esto no es Santiago, no es el norte del país. No, aquí por lo menos no encontramos cadáveres o restos de cadáveres todos los días, como está pasando en el resto del país. Exactamente. Entonces, y ahí yo me pregunto también las autoridades, ¿qué cosas están tomando en forma anticipada? Porque todo es reactivo, sino que ¿qué estamos haciendo para prevenir? ¿Ya? Para preparar nuestra región, para que en definitiva tratemos de levantar, ¿no es cierto?, hacer las barreras de entrada lo más altas posible para que no se nos meta mucho en los flagelos que hoy en día están azotando al resto de nuestro país. Eso me preocupa. Y este año que hemos tenido también este programa de Encrucijada Regional, que el objetivo es de poner los temas, sobre todo productivos, sobre la mesa. Yo creo que ha sido, si uno escucha o hace un resumen de todos los que participaron, tuvimos, ¿no es cierto?, a Enrique Gutiérrez, por parte de la pesca industrial. Sí. Tuvimos a Francisca Rojas, representante, ¿no es cierto?, gerente de la Asociación de Salmoneros de Magallanes. A la Paula Cuña, del SECUA. Tuvimos a Nicky Raonic de Educación. Tuvimos a Alejandro Riquelme, donde analizamos, ¿no es cierto?, la estrategia de desarrollo regional. Sí. Al Charlie Guíos, viendo responsabilidad social empresarial. Exactamente, tuvimos a este experto de desarrollo urbano, ¿no es cierto? El español. El español, Arruza, sí, de Bilbao. De Bilbao, que fue muy interesante, de cómo una ciudad que estaba, ¿no es cierto?, deprimida, vamos a usar ese término, y Bilbao, y la transformaron a una ciudad vigorosa, mucho más dinámica y que logró atraer inversión y tener otras perspectivas. Entonces, yo creo que yo estoy contento igual, Salva, del programa que hemos hecho, porque creo que es necesario. A mí me encantaría que esto lo viera mucha más gente, y no por un tema de ego, sino que yo creo que estos son los temas que deberían preocuparnos y que debieran conversarse incluso en la familia. Pero lo ve gente. El otro día pasó por el local una señora y me dice, uy, yo siempre lo veo porque usted es tan lindo, así que me... le mando un cariñoso saludo. No, si la gente lo ve, a uno siempre le comentan. Y nada, hay que seguir remando de a poquito. Los grandes cambios no se hacen de la noche a la mañana, hay que sembrar, hay que cultivar. Fue muy interesante que también tuvimos a Jorge Blainich, también por el tema turismo. Sí, bueno, Alejandro Kusanovich, dueño de casa, Jaime Jelicic. A Jaime Jelicic, que hablamos de temas bastante generales, de perspectiva. Y al final, si uno puede sacar un hilo conductor de todos nuestros invitados, apunta mucho a lo que hemos estado conversando. O sea, nuestras opiniones también va mucho cimentada en lo que hemos rescatado de la apreciación de ellos. Erika Farías de Austria Energy. Que me lo perdí ese programa, pero no pudiste estar, estuviste en otra cosa, pero también fue muy interesante, porque también con Erika, que conversamos muchos temas del hidrógeno verde, los desafíos. También tuvimos una sobremesa muy larga, muy extensa, de más de 1 hora por lo menos. O sea, el doble del programa, digamos ahí. Y también hay una preocupación respecto de cómo se puede llevar y concretar el desarrollo de la región, no solamente del proyecto de la empresa que ella representa, sino que ella también es magallánica. Entonces le preocupa, ¿no es cierto?, que
podamos subirnos al carro del desarrollo todos. Así es. ¿Mm? Pero yo creo que ese fue el denominador común de todos nuestros invitados y creo que de todos los programas. Y es que con distintas miradas, ¿no es cierto?, desde distintas ópticas. Tuvimos gente claramente muy de derecha, gente bien del otro lado también. Juan Francisco Miranda. Estuvo el Jota. Sin embargo, el denominador común es que todos quieren el bien de la región. Y a todos les preocupa que esta región desarrolle todo su potencial. Yo creo que ese es el punto básico. Y es el punto en que no nos podemos cansar, hay que seguir trabajando. De a poquito, sembrando, tratando de evitar caer en la anécdota y la farándula política, porque la verdad es que no suma. Pero sumarnos al desafío que tenemos como región. No sé, siempre me acuerdo del canto Magallanes, digamos, ¿cierto? Esa parte que dice, pocos son los que se animan para llegar y continuar lo que tanto costó hacer. Sí, sí. Y estamos en esa, digamos. Muchos de nuestros invitados, gente que podría estar viviendo en otras partes. Sin embargo, eligió, en el caso nuestro también, sí, elegimos venir a nuestra tierra a tratar de dejar algo. Claro. Y bueno, en eso estamos. En nuestro caso, como dices, yo lo digo, o sea, vivía en Santiago y tomé la decisión de volver a Magallanes después de casi 30 años. No me arrepiento, vamos a ponerle el hombro, ya estamos creando empresas, te cuento. Ya creamos una empresa y estoy por el próximo año 2 más. Bien, vamos a tener auspiciadores entonces. Bueno, ojalá que generen ahí de todas maneras el auspicio. Pero sí, o sea, es una apuesta de creer en la región, de reconocer que hay un potencial que todavía no se ha aprovechado. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve en Isla Navarino, tú sabes. Sí. ¿Ya? Porque fui, amigos, a hacer el trekking de los dientes de Navarino. Súper entretenido, pero no es para que vaya cualquier persona. Hay que ir preparado con equipamiento. No es un desafío así como decir, voy a ir a hacer la W de las Torres del Paine, no. Es mucho más complejo los dientes de Navarino, pero precioso, vale la pena y se lo recomiendo a los trekkers más avesados. Pero también tú ves Puerto Williams y esa zona tiene un tremendo potencial. Es que es una joya en bruto. Sí, claro. Es una joya en bruto. Pero está ahí todavía donde, por ejemplo, el Estado es dueño de casi todo, ¿ya? Son terrenos fiscales. La inversión privada no tiene por dónde llegar casi. Es que no hay cómo llegar. O sea, el camino Allende Gaya, con un esfuerzo tremendo del CMT, están avanzando, no sé, 1 kilómetro por año. Claro. Entonces, claro, uno dice, mira, el otro día me hacía el comentario y le encontré toda la razón. Están en la zona probablemente más difícil de todo el camino. Me tocó visitarla hace un tiempo atrás. El trabajo es realmente fantástico. Pero, si tú comparas con lo que se hace en el mismo Chile, ¿no es cierto?, en que grandes proyectos de centrales hidroeléctricas, por ejemplo, de proyectos mineros, son capaces de construir decenas de kilómetros de túneles en un año. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo es posible que aquí, como Estado, no seamos capaces de avanzar más de 1 kilómetro por año? O sea, la única respuesta a esa, la única explicación, es que no se le están destinando los recursos suficientes. Sí, no está la voluntad, la priorización del tema. Así de simple, eso no hay más. No hay más. Entonces, ahí es donde tenemos como magallánicos la obligación, yo lo veo como una obligación de magallánicos, es exigir que eso tenga la atención adecuada, porque es la única forma que podemos ocupar nuestro territorio. Porque de otra manera, volvemos a lo que decía al principio, nos quedamos aquí encerrados en la ciudad. ¿Y el resto? Correcto. O sea, de los puntarenenses aquí, nuestros televidentes, ¿cuántos
han ido a Punta Árbol, por ejemplo, al fin del camino. Sí. Te aseguro que muy pocos. La mayoría no. La mayoría no. ¿Y cuántos podrían ir si ese camino llegara hasta Frog? O el mismo camino a Yendegaya. Sí. Perdón. Si llegara a Yendegaya, ¿no es cierto? Sí. Podríamos tener la ruta a Puerto Navarino y a Williams ahí enfrente. Sí. Sí. Bueno, por algo los turistas internacionales pagan, ¿no es cierto?, miles de dólares, por ejemplo, para llegar hasta Puerto Williams. Claro. Y recorrer, ¿no es cierto?, las bellezas que están alrededor. Tú sabes que también un tema que a mí me sorprende que la autoridad no sea una tarea de su día a día, que no esté preocupado. Estoy hablando del gobierno regional o de la misma delegación presidencial. Pero el ferry que había desde Ushuaia a Puerto Williams se paró con la pandemia, ¿no? Y hasta el día de hoy no se echa a andar. ¿Ya? Y obviamente eso perjudica a Puerto Williams principalmente. Claro, en Ushuaia también hay una resistencia, entiendo yo, de la Cámara de Comercio de Ushuaia, de no querer que los turistas den un paso más hacia el sur. Pero, ¿por qué no solucionamos ese tema? ¿Por qué no impulsamos, ¿no es cierto?, como tú dices, el camino de Yendegaya? También la inversión en el mismo Puerto Williams está bastante entrampada, más allá de lo que pueda hacer, ¿no es cierto?, las empresas de DAP, porque ahí tienen un proyecto, pero los mismos residentes de Puerto Williams no tienen cómo acceder a la vivienda, por distintos motivos que tendría que explicarlo. Pero tenemos ciudades como Porvenir, que también está en gran riesgo con el tema, ¿no es cierto?, no austral, y tampoco ha recibido un apoyo concreto desde parte del gobierno. Puerto Williams, que justamente es el estado que dificulta las cosas, y así podemos hablar las distintas ciudades. Nosotros, por ejemplo, Puerto Natales, su plano de desarrollo, su plano urbano, desarrollo urbano, data de 1987. Entonces, todo eso obviamente complica, porque si tú quieres hacer un proyecto, mira, no, es que no tienes agua, no tienes luz, no, es que la empresa no se le puede hacer la concesión para que lleve, ¿no es cierto?, los servicios más allá. Entonces, yo creo que hay que realmente ponerse las pilas y tener personas que en las futuras elecciones los magallánicos se den cuenta de esa necesidad y elija personas que sean mucho más proactivas, que nos vengan en el tema del Estado a decir, bueno, soy un burócrata, como administro el papel, que realmente mueva el Estado, pero el Estado no digo como un Estado emprendedor, sino que un Estado que facilite el trabajo de los privados. El Estado es un ente que debe abrir y ojalá ayudar a aplanar la cancha para que todas las personas, las empresas, podamos correr lo más libre posible. Y eso acá en Magallanes uno lo echa de menos. Sí. Así que nos están haciendo señas de que estamos llegando a nuestro final. Bueno, nos queda más que despedirnos entonces, pero sí. Antes de despedirnos, ¿sí?, yo le quería pedir a Lester que se asome por acá, porque ha estado siempre detrás de la cámara. Ah, muy buena idea. Lester, venga para acá. Nuestro camarógrafo estrella. Aquí le presentamos a Lester Moffett. El que hace la magia. Un gusto. Sí. Sí, de verdad, él después del programa se sienta con nosotros aquí a terminar la tablita de mar y tierra. Lo que le dejamos. Claro. Es de mala educación dejar la comida ahí. Claro, hay que hacerlo. Claro. Oye, mira, yo también, antes de despedirnos, siempre dijimos vamos a estar presentando libros, a veces lo hicimos, qué sé yo, pero ahora que se viene el verano, que comienza en pocos días, traje algunos libros de sugerencia para los que les importa un poco los temas. Mira, este es un libro de Oscar Landerreche, ¿ya? Economista socialista. No tiene nada que ver conmigo en ese sentido, pero creo que es una persona pensante. Es una persona que tiene buenas ideas. No siempre yo las comparto, pero tiene buena idea. Y tiene este libro que lo sacó ya hace un tiempo, hace un nuevo pacto. Y creo que es muy interesante, habla de varios temas que son los desafíos y que te habla de nuestro agotamiento de modelo y cómo deberíamos hacer las cosas diferentes
para volver a la senda del crecimiento económico y mejora de la calidad de vida de las personas. Voy a volver porque alguien tiene que cortar. Ah, ya, sí. Vaya nomás. Así que ahí, Hacia un nuevo pacto de Oscar Landerreche, léalo, es un libro de fácil lectura y no tan grueso. Este otro, está en francés, pero existe en español, ¿ya? Que son los 4 acuerdos Toltec, ¿ya? Es obviamente de cultura mexicana, por decirlo así, y que es un libro pequeño que nos enseña de alguna manera para liberarnos de nuestras restricciones, sobre todo que a veces que la da la misma sociedad, para que seamos mucho más genuinos con nosotros mismos y podamos desarrollar todo nuestro potencial y podamos ser mucho más felices, en definitiva. Son algunas ideas que vienen obviamente del conocimiento ancestral, de cultura azteca, etcétera, maya, y yo creo que es algo muy interesante y para mucha gente que le gusta explorar estos temas. Los 4 acuerdos Toltec, lo encuentran en español, aquí dice Les 4 accords Toltec, pero muy bueno. Y el último, para no ser latero, que este es un libro ya más pesado, ¿ya? Pero que está muy acorde a los tiempos de hoy. Dice La mente de los justos. Es un libro de un psicólogo social norteamericano de la Universidad de Nueva York, ¿ya? Y de alguna manera va explicando en sus distintos capítulos por qué hoy en día se nos hace tan difícil generar esa convivencia, tener una buena convivencia, unirnos en ciertas ideas, en una estrategia común de desarrollo, y que hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, que se forman grupos muy antagónicos. Y aquí lo explica desde el punto de vista de la psicología, desde la genética, de la cultura. Es un libro más denso, no es tampoco tan delgadito, tiene muchas páginas, pero la verdad que si alguien quiere explorar y entender un poquito más lo que está pasando hoy en la sociedad y el comportamiento humano, lo recomiendo plenamente. Se ve interesante. Sí, de Jonathan Haidt, ¿ya? La mente de los justos. Lo pueden encontrar y los que tengan, por ejemplo, Kindle, hoy les va a costar $5 o $10 adquirir. Pero una lata leer en Kindle. Sí, yo prefiero el papel igual, sí. Pero la verdad que también para irse de vacaciones con una tablet chiquitita sí. y leer, está súper bien. Para el avión. Salva. Bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecer a nuestra fiel sintonía, ¿no es cierto?, del que nos aguanta todos los domingos. Suscríbase a nuestro canal, ponga comentarios, un dedito para arriba si le gustó, uno para abajo si no le gustó. En YouTube, Encrucijada Regional, y ahí tienen todos los capítulos que desarrollamos este segundo semestre, no sé, serán 17, 18 capítulos, que yo creo que son muy interesantes, vale la pena comerse unas palomitas de maíz y ver estas interesantes conversaciones. Salva, lo mejor para el 2024. Lo mismo, Manolo. Ya. Bien. Gracias, mi viejo. Gracias a ustedes. Chao. Encrucijada Regional. Diálogo, debate colaborativo. Temas importantes estratégicos de la región. Miradas técnicas. Temas: energía, economía, salmonicultura y pesca. Desarrollo antártico, educación, pensiones, COVID, turismo, cambio climático, cultura e identidad regional, obras públicas, riesgos naturales, medio ambiente, vivienda. Conduce Manuel José Correa, economista. Y Salvador Arambur, geólogo.